Saludos mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 4 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos dejemos iluminar con la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 130 nos dice que al manifestarse la palabra de Dios ilumina los corazones, la inteligencia de los sencillos. Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Dejémonos iluminar de la palabra del Señor. Si nos dejamos iluminar de la palabra del Señor, no caminaremos en tinieblas. Abramos nuestro corazón, mis queridos hermanos y hermanas, a la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y pidámosle al Señor que nos dé la gracia de escuchar la palabra de Dios con humildad, de ponerla por obra, porque si la escuchamos y no la ponemos por obra, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, que nos engañamos a nosotros mismos. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una última escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos la palabra del Señor, a que abramos nuestro corazón a la carta de amor de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 24 al 30. Y es algo muy interesante que el Señor en San Lucas, capítulo 4, versículo 24, nos inicia diciendo en el Evangelio de hoy: y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. La línea profética es para valientes. Siempre tenemos que recordar lo que dice allá en Josué capítulo 1, versículo 9. No te he mandado que seas firme, que seas valiente. No tengas miedo, que yo estoy contigo a donde quiera que vayas. También el Salmo 31, versículo 25.
Estén firmes en Yahvé, no teman, tengan el corazón firme los que esperan en el Señor. Entonces, el profeta, en Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 en adelante, nos pueden leer Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 21. Nos muestra que el profeta, nos muestra cuál es el trabajo del profeta: anunciar la palabra de Dios, denunciar el pecado. Y cada uno de ustedes y yo, cuando fuimos bautizados, el sacerdote nos dijo: te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. Ahora, no sacerdote ministerial. Hay sacerdotes ministeriales y todos tenemos el sacerdocio común de los fieles. El sacerdote ministerial, en el Levítico 16:32, nos explica que es aquel de manos ungidas. Más por allá, por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 6 en adelante, nos viene a decir que todos somos un reino de sacerdocios. Pueden leer primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Ahí vamos a ver en ese pasaje bíblico cómo el Señor nos dice que todos somos un reino de sacerdotes, porque todos estamos llamados a adorarle a nuestro único Dios verdadero, que existe desde siempre, para siempre. Como dice en Apocalipsis 1:8, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, todos nosotros, especialmente los que hemos recibido el sacramento de la confirmación, estamos llamados a ser, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, a ser soldados de Cristo, a alimentarnos de su palabra, a vivirla y a predicarla. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a esta línea profética, en realidad el profeta no viene a traerle no viene a caerle bien a las personas, porque hay personas que por caerle bien a las otras personas no predican la palabra de Dios como tiene que ser. Gálatas capítulo 1, versículo 10 nos dice: si yo tratara de agradar a los hombres, entonces ya no sería un siervo de Dios. Y el profeta es un siervo de Dios, el que se alimenta de su palabra, el que se alimenta de la palabra de Dios con humildad y habla. ¿Le escuchen o no le escuchen? Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, nos dice que me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo, y cuando lo comí, lo sentí dulce como la miel. Ezequiel 3, 10 y 11, Ezequiel capítulo 3, versículos del 10 al 11, nos dice que tenemos que recibir la palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón, y luego hablar el mensaje de Dios. Te escuchen o no te escuchen. Eso es el profeta. Entonces el profeta no es como los políticos que dicen tantas cosas por tratar de agradarles a las personas, que dicen tantas cosas que las personas quieren oír. No, el profeta viene al pan pan y al vino vino. Por ejemplo, tenemos en San Mateo 14 el ejemplo de Juan el Bautista. Él va y le predica al rey Herodes, que vivía en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con su cuñada. Herodes la había tomado como mujer, estaba en adulterio, y Juan le decía que eso no le está permitido. Entonces, miren, imagínense un Juan diciendo: no, pues si es que Herodes es el rey, si yo le digo, se va a sentir mal y y si yo le digo algo puede hacerse mi enemigo. No, Juan estaba claro que él es un siervo de Dios como ustedes y yo, estamos llamados a servirle al Señor fielmente. Y como fiel siervo de Dios, él le dijo en el pecado en el cual estaba Herodes, y a causa de eso Herodes lo manda a encarcelar, y más adelante por el gusto de Herodías, que le había dicho a su hija que le diga a Herodes que le dé en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, Herodes lo manda a decapitar a Juan, manda a matar. Entonces, y así podemos ver los profetas. Todos los profetas tienen persecuciones durante su vida,
y muertes violentas. Por eso, la línea del profeta es para valientes, para guerreros de Cristo. Muy importante eso. Hay que orar siempre que haya más profetas. Y aquí vemos Jesús, dice, ningún profeta ha recibido en su patria. Incluso en nuestra propia familia siempre va a haber gente que se burlan, que no quieren escuchar. Y ha habido, hay y va a haber. Si pasó con el mismo Señor Jesucristo, no se diga con nosotros que somos pobres pecadores. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la gracia divina que viene de Él, ese poder divino que solo Dios nos puede dar para nosotros tener esa fuerza, para nosotros salir y predicar la palabra de Dios. Como dice en Ezequiel 3:10, Ezequiel capítulo 3, versículos del 10 al 11, nos escuchen o no nos escuchen. Hay que hablar siempre de la palabra de Dios. Y ya sabemos que no vamos a ser en todos los lugares bienvenidos, pero recuerden siempre, Gálatas 1:10, si tratamos de agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Dios. Versículo 25. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Bueno, aquí en el primer ejemplo está viendo Jesús está tomando el primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 9 al 14, donde Dios le envía a Elías a una viuda para que le alimente. Y esa viuda tenía un hijo y tenía poquito de harina para ella hacerse una tortilla y comer y morir, decía según ella. Y por ella compartir con el hombre de Dios, con Elías, Dios le hace ese milagro, esa bondad de Dios. Dios le hace ese milagro para que ella tenga a la vez que comer, y a la vez ella tiene la oportunidad de alimentar al hombre de Dios, al enviado de Dios, al profeta de Dios, que es Elías. Por eso nos dice, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Si ustedes desean, les recomiendo que lean el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Pueden leer del versículo 9 al 14 o del 1 en adelante, mucho mejor. Entonces ahí vemos a la viuda a quien llega el hombre de Dios. Y habiendo tantas viudas en Israel, el hombre de Dios llega a ella, a la más necesitada. También nos pone otro ejemplo en tiempos del profeta Eliseo. Naamán el sirio, recuerdan que él había tratado de curarse de varias maneras y no había podido. Y finalmente le hablan de Eliseo al inicio. Y él, cuando llega a Eliseo, él va pensando que Eliseo va a hacer algo extraordinario, ¿no? Él pensó ver que Eliseo le imponga las manos, algo para que Eliseo haga algo sobrenatural, digamos así, que viene solamente de Dios. Eso esperaba Naamán el leproso. Y Eliseo le dice, esto está en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, especialmente en el versículo 14, dice Eliseo, anda, métete al río 7 veces y sanarás de la lepra. Y al inicio Naamán el sirio se enoja y dice, para escuchar esto he venido yo tan lejos, solo esto que me dice. Y los que le acompañaban le dicen a Naamán el sirio, pero ¿qué te cuesta? Anda y métete en el río. Y él finalmente obedece al hombre de Dios, a Eliseo, al profeta de Dios, y queda sano. Y Jesús le pone estos ejemplos de donde ellos ya conocían. Jesús siempre toma la Sagrada Escritura para predicarles a ellos que entendían, que enseñaban
la Sagrada Escritura. Le toma el primer libro de los Reyes, capítulo 17, le toma el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, para que ellos entiendan. ¿Y qué es lo que sucede? Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cima de la ciudad para botarle por el barranco, según ellos. Él simplemente se va. Entonces, muy importante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para que ustedes y yo nunca nos desanimemos, para que nunca dejemos de alimentarnos de la palabra del Señor, vivirla y transmitirla. Por allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del versículo 1 al 2, nos dice San Pablo que tenemos que predicar la palabra de Dios sin desanimarnos, nunca desanimarnos a pesar de las adversidades. Sabemos que Dios está con nosotros siempre. Recuerden Josué capítulo 1, versículo 9. No te he mandado que seas firme, valiente, no tiembles ni tambalees, que yo Yahvé estoy siempre contigo. Bueno, regresamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Tenemos que predicar la palabra de Dios sin desanimarnos, número 1. Número 2, sin tener falsa vergüenza, sin avergonzarnos de la palabra del Señor. El Señor nos dice en San Marcos capítulo 8, versículo 38, el que se avergüenza de mí y de mis palabras, también yo me avergonzaré de él. Muy importantísimo, nunca avergonzarnos del Señor. Número 3, tenemos que predicar siempre sin rodeos. Lo que es al pan y al vino. Y 4, nos dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2, cuarta recomendación de San Pablo, cuarta enseñanza de San Pablo, que nos da sin desvirtuar la palabra de Dios. Siempre se ha de predicar como es, aunque no nos reciban en nuestra propia familia, en nuestra propia ciudad, en nuestra propia parroquia. Siempre tenemos que recordar esto. Gálatas 1:10. Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, que el Señor nos bendiga, y por la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, que el Señor nos permita siempre alimentarnos de su palabra, vivirla y también transmitirla. Y que, como dice en número 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.